Bueno, buenos días a todos, hermanos. Siempre cuando subo a este lugar, lo pienso como un gran privilegio que estar aquí y ser siervo del Señor para transmitir su palabra. Qué hermoso es ver el pueblo reunido aquí, unidos, alabando al único Dios que existe, el único Dios verdadero. Qué bueno. Cuando estaba pensando qué hablar el día de hoy, ah, empecé buscando algo en Efesios porque es una de las cartas que más me gustan. En Efesios el apóstol Pablo se dirige a los hermanos de Éfeso y los alienta a que sean unidos, a que crezcan en conocimiento, para que ya no sean como niños y no caigan en cualquier viento de doctrina. Y me llamó mucho la atención en el capítulo número 4, Pablo nos hace un llamado y es acerca de nuestra identidad. Los invito a abrir el capítulo número 4 de Efesios. Vamos a leer del verso número 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Lo tengo también aquí en pantalla. Ahí lo pueden ver. Bien. Lo leeré por completo. Y dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si algo caracteriza al pueblo cristiano es que es un pueblo unido porque tenemos bastantes áreas en común y la primordial es nuestra creencia en el Señor, que creemos que existe solamente un Dios, sabemos que es el verdadero y compartimos en esa verdad. Ahora, para llegar a esta unidad cristiana, debemos entender que hay una identidad ahí, la cual es la identidad de cristianos. Y en el primer versículo dice: Yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Dice que andéis, que viváis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Muchas veces hablamos de los países de donde venimos, del currículum académico que tenemos o de lo que trabajamos, y eso nos da una especie de identidad, algo en lo que nos basamos, algo a lo que nos referimos para hablar de nosotros mismos. Y si todos nos hacemos llamar cristianos, la cual debería ser nuestra principal identidad, ¿no deberíamos así andar dignos como para llamarnos cristianos, seguidores del Señor? Son palabras de bastante peso y que conllevan bastante trabajo. Y Pablo aquí nos menciona tres cosas importantísimas y aquí las pongo en pantalla. En el segundo versículo dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y este es el tema del día de hoy que les quiero compartir, hermanos. Son tres cualidades que nos llevan a la unidad cristiana. Hemos visto en los siguientes capítulos que Pablo habla de una unidad en conocimiento, una unidad teológica, una unidad doctrinal, una unidad de esa redención que tenemos en el Señor Jesús. ¿Cómo vamos a llegar a esa unidad? Y tengo estos tres puntos aquí que el apóstol Pablo nos comparte: la humildad, la mansedumbre
y la paciencia. Quiero que consideremos, hermanos, estos 3 puntos. El primero, la humildad. Aquí vemos que Pablo comienza con la humildad. Bastante interesante. Esta palabra humildad se define como la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Que nadie tenga de sí un concepto más elevado del que debería. Ahora, la palabra griega que se ocupa en este verso se traduce más literalmente como humildad de mente. Humildad de mente. Y esto es bastante interesante porque muchas veces se confunde la humildad con que no habla mucho, que es un poco tímido, que no dice mucho. Eso solo es lo externo. El verdadero aquí significado que encontramos, traducido del griego, es humildad de mente, que viene del corazón. Porque una persona puede parecer humilde, puede hacer cosas que parecen ser humildes, que no muestran mucho quererse pasar sobre los demás, pero en realidad puede tener un gran ego en sí, dentro de sí, y estar haciendo cosas que no concuerdan con lo que cree. Es por eso que esta humildad se refiere a humildad de mente, una humildad de corazón. Vemos entonces que esta es una actitud de corazón, no simplemente una conducta externa. Alguien puede tener una apariencia de humildad, pero con un corazón completamente lleno de orgullo y arrogancia. Y quiero que consideremos una serie de puntos generales acerca de la humildad y de cómo esto nos lleva hacia la unidad. Primero, la humildad es necesaria para entrar en el reino de Dios. Este es un punto general y que es bastante fundamental. La humildad. Con la humildad reconocemos que no hay nada que nosotros hayamos podido hacer para obtener la salvación. Eso fue el comienzo. El comienzo. Dios, a través del Señor Jesús, en su infinita gloria y gracia, nos ha provisto de esa hermosa salvación. Y nosotros debemos de ser humildes, y somos humildes en reconocer de que estamos en una bancarrota espiritual y que dependemos totalmente del Señor Jesús y asimismo de Dios. En el Evangelio de Mateo, me parece muy interesante, en el capítulo 5, el Señor Jesús habla de las bienaventuranzas. Y la primer bienaventuranza que menciona dice, los pobres de espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo aquel que es salvo ha reconocido su pecaminosa condición, ha reconocido su bancarrota espiritual. Es por eso que la humildad es una virtud tan fundamental para nuestra identidad como cristianos y para esa unidad de entendimiento que todos tenemos aquí. Ya que es por la humildad es tan fundamental porque con ella se acepta que no hay nada que podamos hacer para ganar el favor divino. Solamente es por la gracia divina de Dios. Reconocemos nuestra falta de mérito y nuestra completa incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Importantísimo. Y me parece interesante también en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No somos nosotros, fue el Señor Jesús. El Señor Jesús obró y sigue obrando. Sigue obrando. Entonces nunca debemos olvidar, hermanos, que Dios ha intercambiado nuestro pecado por su infinita justicia. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos por el Hijo de Dios, que nos amó y se entregó a sí mismo, así como Pablo menciona en Gálatas. El segundo punto que quiero mencionar es que la humildad es necesaria para el crecimiento espiritual. Oí una historia una vez de un estudiante de que era bastante bueno, un estudiante de universidad, bastante bueno, se sacaba buenas notas, y para un examen en particular se sentía bastante confiado. Dijo, ya la hice, no va a haber ningún problema. Me voy a sacar un 8, dijo.
un 8, de la escala del 8 al 10. Y se confió totalmente. No pensó en realmente revisar lo que tenía que hacer, revisar lo que supuestamente ya sabía. Y luego me contaron de que ese ochuelo que se fue a buscar en realidad terminó siendo un dosuelo, porque realmente no estaba preparado tanto como creía. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo como cristianos? Que pensamos que ya conocemos algunos temas básicos, que ya dominamos las escrituras en varias áreas y creemos que nos vamos a sacar un ochuelo como en la vida espiritual. No es así. Debemos recordar de que si vamos a ir a un culto dominical o lo que sea, por más básico que sea el tema, a veces hay cosas importantes que recalcar ahí, cosas que hemos pasado en desapercibidos. Debemos tener humildad de conocimiento. Y esto regresa a la definición original, y es que humildad de mente, no de mente como de loco, sino humildad de conocimiento. Debemos tener humildad, no creer de que ya sabemos varias cosas, sino que siempre buscar el conocimiento de Dios. Y no solo se trata con cosas que no sabemos, incluso con cosas que ya sabemos, debemos siempre considerar de que es bueno volverlas a escuchar. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esa seguridad de que habla al final de ese versículo, habla una seguridad de fe, una seguridad de la vida espiritual que los hermanos en Filipos tenían, porque ellos estaban recibiendo muchos ataques. Y el apóstol Pablo les sigue recalcando las mismas cosas, porque sabe de que aunque sean las mismas cosas que ya escucharon varias veces, es necesario seguir escuchando eso. Así que hermanos, siempre busquemos el conocimiento de Dios, aunque creamos que ya escuchamos algunos temas básicos, sigamos congregando, sigámonos reuniendo y escuchando la verdad. Y para finalizar este punto, en el campo de la psicología social, que empezó allá por la década de los 80 con todos los estudios científicos acerca del comportamiento humano, es muy interesante de que hay bastantes cosas que todavía no se explican a nivel científico, a nivel secular, del comportamiento humano. Pero hay algo que está bien documentado a través de las décadas y que se ha demostrado a lo largo de papeles científicos. Y es que existe un sesgo de sobreconfianza en los seres humanos. Había una encuesta que les preguntaban, fue una encuesta bastante famosa, y les preguntaban a los conductores cómo se consideraban a ellos en su capacidad, en su calidad de conducir en comparación a los demás, en comparación a la media. Y el 93%, repito, el 93% de los que respondieron la encuesta dijeron que se consideraban mejor a la media, lo cual es una completa contradicción. No puede ser que el 93% sea mejor que la media. Entonces, ese es un ejemplo claro y se ha mostrado a lo largo de estos papeles de que existe una sobreconfianza acerca del conocimiento. Creemos que conocemos varias cosas y en realidad no es así. De nuevo, humildad de mente, humildad de conocimiento. Paso al tercer punto. La humildad fomenta la convivencia. Y los primeros dos puntos fueron más generales. Ahora en este tercer punto lo quiero llevar hacia la unidad, más hacia la unidad como hermanos, a la unidad congregacional. Hemos visto hasta ahora que la humildad es en nuestra relación con Dios, la cual es una unidad doctrinal y redención. Entonces ahora quiero que consideremos muchos de los grandes y pequeños problemas que se dan entre hermanos. En las iglesias muchas veces falta humildad. Muchos problemas pequeños o grandes problemas se dan y la mayoría de las veces se debe por falta de humildad.
que me dijo algo y no me gustó o me parece que me está tratando de una forma de que no debería ser y ya me creo la gran cosa. Hay que ser humildes. Y es necesario llegar a esta unidad, para llegar a esta unidad cristiana de la que nos habla el apóstol, es tan importante tener humildad para con los demás. Porque esa humildad nos permite pasar a través de problemas o a través de malentendidos. Muchas veces son pequeños problemas y hacemos un gran escándalo alrededor de estos problemas. Y me gusta Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí está la definición de humildad. Estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Recordemos esa verdad, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Es duro, durísimo. No nos gusta, no nos gusta muchas veces. Y nos escudamos en autojustificaciones o nos escudamos en varias cosas. Son palabras directas. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta actitud se opone directamente a nuestro orgullo, a nuestro ego, a la vanidad, a las luchas egoístas que vienen con la autojustificación y la defensa propia. Pero recordemos el mejor ejemplo de todos, que es el Señor Jesús. Él no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. No se avergonzó. En su humildad fue siempre obediente al Padre y así el cristiano humilde debería ser dispuesto a dejar al lado todo egoísmo y sujetarse a la obediencia de Dios y a su palabra. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es necesario. Y solo es el comienzo porque después se vuelve en la naturaleza. Buscar esa humildad. Por eso en Mateo capítulo 20 me encanta que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Esto no nos lo dice en ningún otro lado. Eso es lo que me encanta de la Biblia. De que habla de esas, de cosas que nos parecen de que debería ser al revés, pero no, ahí está. Por eso es que en la Biblia se habla de que nos neguemos a nosotros mismos. Ahora quiero pasar al siguiente punto. Hemos considerado la humildad como base para la unidad, parte de nuestra identidad. Y quiero hablar de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? La mansedumbre se define como aquella serenidad de espíritu específica y humilde en virtud de la cual uno no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. En cierta forma la mansedumbre se traslapa con la humildad, pero como veremos más adelante, la principal diferencia es que la mansedumbre trata de control, controla las reacciones, cómo reaccionamos a los demás. Algunas traducciones, incluidas en el inglés, traducen la palabra mansedumbre como amable. Sean amables, dice. Amables. Es la forma en la que reaccionamos. Es un control de nuestro comportamiento. Y quiero que consideremos aquí 2 puntos acerca de la mansedumbre. El primero es que no significa ser débil. No significa nada de eso. Encontramos en Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es todo lo contrario a ser débil. Conlleva una gran fuerza, un gran dominio propio. Es algo que no es natural de nosotros, es un fruto del espíritu, como ya veremos. No significa ser débil, significa ser fuerte. El manso tiene una gran fuerza interior que le permite poner su voluntad y sus reacciones bajo el control de Dios con total confianza. No se deja llevar por sus emociones ni reacciona sin control ante una situación.
Más bien, vive bajo el dominio del Espíritu Santo, permitiéndole que le muestre lo que debe hablar y hacer ante un suceso o una persona o una situación en particular. Si alguien nos dijo algo, si algo nos ofendió, pensemos, dominémonos, pensemos antes de hablar, consideremos lo que vamos a decir y consideremos también la mansedumbre. Miremos a largo plazo, que no sea solo ese enojo, ese momento, miremos a largo plazo. Lo siguiente que quiero que consideremos acerca de la mansedumbre es que muestra el carácter de Cristo en nosotros. Y si se darán cuenta, hasta ahora vemos un ejemplo, vemos el ejemplo del Señor Jesús a través de estos 3 puntos. Ya que aquí nos dice, podemos ver en Colosenses 3, 12 al 13, dice, vestíos, pues como escogidos de Dios, hablamos de identidad nuevamente, como escogidos de Dios, como cristianos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántas veces olvidamos eso? Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muchas veces buscamos autojustificación o buscamos formas de irnos por otro lado, pero no, ahí lo dice claramente, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La mansedumbre precede este perdón. Consideremos eso. Y lo que me parece interesante también de esto, de esta parte en Colosenses, es que es como repite, el apóstol Pablo repite lo que está diciendo en Efesios. Habla de misericordia, de benignidad, habla de humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándoos, es difícil, unos a otros, pero recordamos, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Cada vez que reaccionamos de forma amable y sin intento de comenzar problemas triviales, estamos reflejando el carácter de Cristo, como habla aquí, del ejemplo del perdón. Y vemos cómo Pablo en esta porción de Colosenses hace énfasis nuevamente en esos 3 puntos. Así, aquí incluye otras cualidades, pero hace también mención de esos 3 puntos. Recordemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Ahora, paso al tercer punto, que es acerca de la paciencia. En la paciencia es bastante interesante porque hasta el momento hemos visto humildad, mansedumbre, y con ese tercer punto de paciencia veo que está hasta el final de esta secuencia. Primero humildad, primero humildad, que es en contra del ego, en contra del orgullo, luego mansedumbre, que es control de la reacción, y ahora vamos con la paciencia a lo largo del tiempo. Usualmente consideramos la paciencia como una especie de espera pasiva o un tipo de gentil tolerancia, pero no es así. La paciencia lleva un componente bastante activo. En las Escrituras se menciona de que vamos en una carrera con paciencia, dice Pablo. La paciencia es algo que se desarrolla, es algo activo, es una fuerza. No es solamente de estar ahí con una tolerancia débil o en una especie de espera pasiva. No es así. No es así. Y me parece interesante también que en la versión King James, en inglés, traduce paciencia en este versículo como long suffering, largo sufrimiento, de la forma literal en la traducción. Un largo sufrimiento. ¿Qué se necesita para soportar un largo sufrimiento? Fuerza espiritual, coraje, fuerza. Hay un significado de dolor en esta palabra. Ahora, la palabra paciencia en este versículo se traduce directamente del griego macruthmia, y que significa longanimidad o
o que permanece a través del tiempo. Ahora, longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Nos damos cuenta entonces de que la paciencia conlleva cierto dolor, pero más importante es que supone perseverancia, una perseverancia y constante ánimo frente a los obstáculos. Por eso es que dice en este versículo, soportándoos con paciencia. Van a haber problemas, siempre hay problemas, no hay iglesia perfecta, pero menciona ahí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con longanimidad. La otra cosa interesante es que de esta definición es que es una actitud exclusiva con respecto a las personas. Es por eso que Pablo recalca para que nos soportemos los unos a los otros. Y que es claro que siempre habrán problemas, de una u otra forma. Pero Dios nos habla y nos anima en esta porción a tener esa longanimidad para con los hermanos. Esa perseverancia, esa constancia de ánimo frente a cualquier dificultad que se pueda dar entre nosotros. Que no nos vayamos el día de hoy, si tenemos algún problema entre nosotros, no nos vayamos este día sin hablarlo, sin perdonarnos, sin considerar eso y olvidar cualquier resentimiento. Recordemos estas tres cosas. Ahora quiero que consideremos dos cosas acerca de la paciencia, un poco más específico. Primero es que es un fruto del Espíritu. Esto lo encontramos en Gálatas 5:22. En esta porción el apóstol está haciendo una comparación de lo que éramos antes y lo que somos ahora. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Todos esos son frutos del Espíritu que se desarrollan con la ayuda divina. Cuando nos convertimos, obtenemos esos frutos del Espíritu y los desarrollamos, los seguimos desarrollando, porque para cosechar frutos debemos de plantar, debemos desarrollarlo, tomar cuidado de ello. Por eso que se menciona aquí. La paciencia no es algo que se desarrolle de la noche a la mañana. El poder de Dios es crucial para este desarrollo. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahí menciona esas dos palabras. Menciona esas dos palabras porque tienen un sentido que se traslapa, pero de que son palabras distintas en el griego original. Entonces, vemos que esa paciencia proviene de Dios. Cuando oremos, mencionémoslo exactamente, pidamos por paciencia y seamos lo más específicos posibles. Pidamos ayuda al Señor que nos dé paciencia y que actuemos sobre esa oración. Muy, muy importante. Entonces vemos que la ayuda divina es indispensable para ser más pacientes. Por tanto, el cristiano paciente debe estar en constante oración para tener este fruto en su vida. El segundo punto acerca de la paciencia es que produce tolerancia. Como ya lo hemos estado hablando, produce tolerancia para con los demás. En Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Vemos ahí longanimidad, vemos esperanza, vemos paciencia a través del tiempo. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Nos está hablando que seamos pacientes, aunque veamos a los malos en el corto plazo triunfar y sacar cosas buenas, seamos pacientes. Nosotros creemos en el verdadero Dios que conoce los tiempos, conoce los propósitos, y si con los hombres malos nos hace que tengamos paciencia, ¿cuánta más paciencia hemos de tener con los hermanos, que son nuestros hermanos espirituales y con los cuales vamos a estar allá en la vida eterna, primero Dios, amén? Tolerancia, fruto de la paciencia. Ahora, claro, esto no es decir que vamos a callar ante cualquier conducta errática o si escuchamos algún tipo de
de mentira o contradicción nos vamos a quedar callados. Para nada, o si nos vienen con un debate o algo y nos vamos a quedar callados. No es nada de eso, nada de eso. Es más, se nos dice que en la Biblia se nos dice de que siempre debemos estar listos y dispuestos a responder de forma, en inglés es with gentleness, dice en inglés. Debemos estar listos para dar la palabra, para corregir y exhortar. Pero ¿cuál es la clave? Hemos conocido primero humildad. No es con auge de querer mostrar nuestro conocimiento que vamos a ir a corregir o vamos a ir a exhortar a alguien. No es por eso, no es por humildad. Es por tampoco es por humildad, ¿ok? Y también la mansedumbre. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si alguien dice una contradicción o alguien dice algo que va completamente en contra de las escrituras, no nos exaltemos y empecemos a atacar, porque eso da un mal nombre, da un mal testimonio. Debe ser con mansedumbre, como dice en una de las traducciones, amablemente. Y también con paciencia. Muchas veces las cosas no se resuelven en una sola vez. Se resuelven a lo largo del tiempo, comprendiendo, entendiendo, teniendo tolerancia de los demás. Por eso está el componente de la paciencia. Vemos entonces la armonía entre humildad, mansedumbre y paciencia. Estos tres componentes claves para llegar a la unidad espiritual, la unidad como hermanos, unidad congregacional, unidad de entendimiento espiritual y unidad de redención. Muy importantes para nuestra vida. Y para finalizar, me gusta mucho lo que dice el final. Dice, los unos a los otros en amor. Termina en amor. En Corintios encontramos todas las características del amor y en esas características están incluidas estas tres. Son las características del amor. El amor es lo que sella esas tres cualidades. El amor es lo que da armonía a esas cosas, lo que al final da la completa motivación para seguir adelante. Y todo ese amor, como leíamos hace un momento, es un fruto del Espíritu. Y quiero terminar con unas aplicaciones prácticas. Primero, recordemos nuestra identidad cristiana. Es muy importante porque, como decía al comienzo, la identidad forma una parte fundamental de nosotros. ¿Quiénes somos? Cómo nos representamos en comparación a los demás, cómo nos comparamos a los demás. Recordemos, si nos hacemos llamar cristianos, ¿realmente estamos siguiendo estas tres cualidades? ¿Realmente estamos representando lo que dice en la Biblia? Hagámonos esa pregunta. Segundo, oremos por humildad, mansedumbre y paciencia y que sea una oración explícita. Si hay algún caso o algo que está pasando en su vida con un hermano o con una persona inconversa, oremos por eso explícitamente. Traigamos con detalle esas oraciones al Señor. Tercero, si nos vemos en un conflicto, preguntémonos, ¿qué haría el Señor Jesús? ¿Qué haría el Señor Jesús en este caso? Si estamos en un conflicto o en un debate, ¿qué haría el Señor Jesús? No se trata de nosotros. ¿Qué haría el Señor Jesús? Recordemos. Y cuarto, involucrémonos en por lo menos un ministerio en la iglesia. Hemos visto aquí de que leíamos en uno de los versículos que habla de servicio. Si alguien quiere ser primero, parafraseándolo, si alguien quiere ser primero entre ustedes, va a ser siervo primero. Va a ser siervo. Involucrémonos en un ministerio en la iglesia, acerquémonos a los hermanos, busquemos una forma en la que podamos trabajar como iglesia y que podamos ponernos al servicio de los demás. Vamos a poder practicar más humildad, vamos a poder practicar mansedumbre y vamos a poder practicar paciencia. Involucrémonos en un ministerio. Y hay una quinta cosa que no la puse aquí porque es algo que vino a mi mente hace un momento. Porque cuando estaba en la alabanza, una hermana me dijo,
Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Eso me llenó de paz. Eso me llenó de paz. ¿Cuántas veces cosas así necesitamos decirle a los demás? No sabemos por lo que están pasando nuestros hermanos, los problemas, los retos, las dificultades. Y un pequeño versículo, una palabra de aliento. ¿Cuánto cambio puede hacer en la vida de uno de nuestros hermanos? No dejemos pasar la oportunidad para poder dirigirnos a ellos, preguntarle cómo les va, compartir un versículo y construir esa relación como hermanos. No dejemos que pase la oportunidad. Y para terminar en conclusión, quiero que recordemos el máximo ejemplo de estas tres cualidades, que es el Señor Jesús, el creador del universo, el que diseñó lo más complejo de la naturaleza, el cosmos, los cielos, el que merece toda la honra y la gloria, que se despojó y vino a la tierra en su forma de hombre y nos demostró humildad, mansedumbre y paciencia. Recordemos ese gran ejemplo, quien a pesar de que él era y es el Rey de Reyes, dice la Escritura que no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y dice después que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos ese ejemplo. Recordemos ese gran ejemplo. Y como dice, los invito a abrir en Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29, no lo tengo en pantalla. Mateo 11, versículo 29. Y dice de la siguiente forma, ¿lo tienen? Amén. Leámoslos todos al mismo tiempo. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Palabra del Señor Jesús. Amén. Les invito a todos a que inclinen su cabeza, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias por este tiempo en el que hemos podido considerar tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición. Pedimos, Padre, que nos des fruto del Espíritu, Señor, fruto de humildad, de mansedumbre, de paciencia, Señor, para que podamos llegar a esa unidad del Espíritu de la que nos hablas, Padre, para que podamos llegar a esa unidad congregacional, Señor, que no existan problemas a largo plazo, que no existan estos resentimientos, nada de eso, Señor. Danos humildad y ayúdanos a ser mansos, ayúdanos a ser pacientes, Señor, que pon peso en nuestros corazones para que actuemos sobre esas cosas, Padre. Todo esto lo pedimos, Señor, y pedimos protección, Padre, para siempre el resto de nuestras vidas, Señor. Que lo que escuchamos aquí no sea solamente un culto más, sino aquello que lo apliquemos, Señor. Que apliquemos lo que hemos escuchado, Padre, y que no se nos olvide, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén.